del día de hoy, ¿no? Por favor, saquen los libritos. A ver, señorita Cáceres, ¿me ayuda con la lectura de la página número 41? Ya. Variación y evolución. Las variaciones se producen al azar en los individuos de una población y pueden tener consecuencias en la supervivencia de los individuos. Si un rasgo debilita al organismo que lo presenta, este posiblemente muera o no consiga reproducirse, con lo que esta característica se perdería en las siguientes generaciones. Si por el contrario, esta nueva particularidad le permite ser más exitoso para conseguir comida, huir de los depredadores o ser más atractivo para sus parejas, lo más probable es que este rasgo se extienda en las siguientes generaciones, hasta ser notable en la población. Quien herede este rasgo estará mejor capacitado para ganar la lucha por la supervivencia. Hay una tercera posibilidad, y es que la nueva característica que se hereda no resulte peligrosa pero tampoco ventajosa. En este caso, podría suceder que el rasgo pase de generación en generación en forma silenciosa, pero si en algún momento ocurren cambios ambientales, este podría cobrar protagonismo y allanar el camino de la evolución. Un famoso ejemplo de esto son las polillas moteadas, Biston betularia, que en Inglaterra solían ser de color gris, con lo que pasaban desapercibidas al posarse en los troncos claros del árbol de abedul. Cuando empezó la revolución industrial, el smog producido hizo que los troncos de los árboles se oscurecieran, con lo que los individuos de color claro fueron más fáciles de localizar por los depredadores. Por el contrario, las polillas un poco más oscuras se camuflaron exitosamente y, por consiguiente, en las siguientes generaciones estuvieron mejor representadas que las otras. Posteriormente, se logró controlar la producción de smog y la situación se revirtió, favoreciendo la lucha por la supervivencia de las mariposas menos oscuras. Ya. Bueno, vean, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Cuando las especies varían en ciertas características, ¿no es cierto? Prácticamente pueden sobrevivir, ¿no? Como es en el caso de esta polilla, que tenía que adaptarse a las condiciones, si no era fácil presa de los depredadores. Básicamente, ustedes saben que los procesos evolutivos, ¿para qué se dan? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué una persona o algo evoluciona? Poder adaptarse al entorno y al ambiente en el que está presente. Bueno, exactamente, para adaptarse, ¿no? Pero sobre todo para mejorar, ¿sí? La evolución siempre es para ir hacia adelante, no hacia atrás, ¿sí? Y obviamente, como decía señor Cárdenas, es para poder adaptarse. Ven, esto que dice esta diapositiva dice los mecanismos evolutivos. La eficacia biológica o capacidad para dejar descendencia es inseparable del concepto de selección natural. La mayor eficacia biológica deja una mayor representación del genotipo sobre las demás generaciones sucesivas. Los seres vivos somos los que somos gracias a la información genética. Poseemos almacenada en nuestras células esta información. Han sido más o menos moldeadas por el ambiente en el que vivimos, pero el único que transmitiremos a nuestros hijos serán nuestros genes, no caracteres adquiridos como una piel morena o músculos fuertes. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, esta partecita. A ver. Que lo que cuando bueno, alguna persona tenga un hijo, por X o Y razón la persona, no sé, era blanca, sí. Como hoy la piel se hizo más oscura, el niño no va a salir con eso, ya que eso no es parte de la genética. Exactamente, ¿no es cierto? Vean, digamos, ponemos un ejemplo. Yo soy Rambo, ¿no es cierto? Sylvester Stallone. Él cómo modeló su cuerpo a base de ejercicio, ¿no? No porque Rambo tenga o Sylvester Stallone tenga ese cuerpo, su hijo necesariamente va a salir de las mismas características, ¿no es cierto? ¿Sí? Son cosas que no están dentro de la genética, ¿sí? Entonces, esto trata de decir aquí, ¿no es cierto? Que nuestros genes no caracteres adquiridos como una piel morena o los músculos fuertes,
Simplemente solo lo que nosotros transmitimos a través de la herencia, ¿no es cierto? Son lo que nuestros hijos van a heredar. Y hablando de la evolución, ¿y qué es la evolución biológica prácticamente, no? Vean, es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida existentes sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Por eso yo les decía, ¿no es cierto? Es un conjunto, es algo que tiene que ser positivo, ¿no? La evolución debe ser algo positivo, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorar la diversidad de vida y las distintas formas de las especies. ¿Ven? Aquí tenemos, cuando hablamos de la evolución humana, propiamente tenemos la evolución biológica que está relacionado con los cambios genéticos, ¿no? ¿Sí? Estos cambios genéticos son compartidos a todas las especies. En cambio, la evolución cultural, ¿ven? Esto en cambio es producido, ¿no es cierto?, por la capacidad del hombre, ¿sí? Para crear, para transformar la naturaleza, sobreponerse, ¿ven? En fin, entonces, esto es propio de la especie humana, ¿no? Por eso hay que diferir la evolución biológica de la evolución cultural. Ustedes saben que los principales expositores de esto eran Charles Darwin y Jean-Baptiste Lamarck. Charles Darwin conjuntamente con Wallace, ¿no? Y hablaba de la selección natural, ¿sí? Vean, ¿qué es la selección natural? Aquellos individuos que por sus características están mejor adaptadas a su ambiente son los que van a adaptarse y no morirán, ¿sí? Vean, entonces este era el principal postulado, ¿no? De Darwin. Por eso aquí en el librito, vean, dice que aquí, ¿no es cierto? Las poblaciones, en este caso de la polilla, se adaptaron de esa manera para poder sobrevivir, ¿sí? Si no había esta adaptación, ¿qué pasaba? Eran más fáciles presas de sus depredadores, ¿sí? Entonces de ahí viene la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Que las especies mejor adaptadas son las que van a sobrevivir, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de la evolución? La mutación, la migración, la deriva genética y propiamente la selección natural, ¿sí? Estos son los factores que vamos a ver para este tipo de variación y evolución. ¿Ven? ¿Qué les dice esta imagen? Que hay una variación genética. Exactamente, ¿no es cierto? Vean, todos son de la misma especie. ¿Ven? Pero aquí hubo una variación, ¿no? Ven, aquí tenemos un tigre albino. ¿Ven? Sí, totalmente blanco. Aquí tenemos otro tipo de tigre, ¿no? Pero todos son de la misma especie, vean. ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque aquí vean simplemente qué factor influenció aquí. Es la mutación, ¿sí? Aquí tenemos la mutación como fuente de variabilidad genética, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Dice, fuente de variación genética, las mutaciones, ¿no? Una mutación es cualquier cambio en una secuencia del ADN. Las mutaciones pueden deberse a errores en la replicación del ADN, a radiaciones o sustancias químicas del medio ambiente. Las mutaciones no siempre afectan al fenotipo de un organismo, es decir, sus características físicas de conducta o bioquímicas. Vean, cuando hablamos aquí, ¿no? Hay dos palabritas que le estoy diciendo. Genotipo y fenotipo. Vuelvo y repito, genotipo y fenotipo. Genotipo, ¿a qué se referirá? A ver. Especie que tiene una clase diferente de genes. Bueno, prácticamente el genotipo le está diciendo, ¿no es cierto? Aplica a los genes, directamente a los genes. El fenotipo es en cambio lo que nosotros podemos observar. ¿Sí? Es lo que vean en el caso de los leones, ¿no? O, perdón, de los tigres. Vean, nosotros observábamos 4 tigres, ¿no? Y cada uno de ellos tenían
características físicas, ¿no es cierto? En cambio, en respecto al color, vean, entonces el fenotipo es lo que podemos nosotros observar a nuestra vista. Ya vamos a ver estos términos cuando veamos las leyes de Mendel, ¿no? Ahí vamos a ver el fenotipo y el genotipo, ¿sí? Ya despuesito vamos a ver esa situación, pero son términos que ustedes tienen que seguir ingresando a su léxico, ¿no? El fenotipo y el genotipo. ¿Qué decía también aquí? Bien, si un rasgo debilita al organismo que lo presenta, es posiblemente que muera o no consiga reproducirse con las características que se perdería en las siguientes generaciones. Vean, en el caso de león albino, ¿qué creen ustedes? ¿Tendrá las mismas características del tigre normal, perdón? No, no es cierto. Vean, nosotros tenemos un pigmento, que es la melanina, ¿sí? Esta melanina nos da nuestra coloración a la piel, ¿no es cierto? Pero también nos protege de la radiación ultravioleta, ¿sí? De ahí en especie humana también hay los albinos, ¿no? ¿Sí? Vean, y estas personas son susceptibles a una enfermedad, que es el cáncer de la piel. Vean, en este caso, el tigre albino, ¿no es cierto? Va a tener una mayor susceptibilidad, ¿no es cierto? Y puede morir. Vean, y tal vez esta característica no se pueda dar en las siguientes generaciones, ¿no? Eso es lo que trata de decir. Otro de los factores que tenemos, ¿sí? Nosotros, básicamente, es el aislamiento geográfico. ¿Qué les da la idea de esto de aislamiento geográfico? A ver. Que una especie ya se asienta definitivamente en un terreno. Exactamente, ¿sí? Pero hay ciertas especies, ¿no es cierto?, que generan características las cuales no pueden desarrollar en otras especies. Sí, son propias de una zona determinada. ¿Sí? Deme leyendo, señor Burgos, por favor, esta diapositiva. Aislamiento geográfico. El aislamiento geográfico es un término usado en el estudio de la evolución. Cuando parte de una población de una especie se aísla geográficamente del resto, puede, con el tiempo, evolucionar con características diferentes de la población parental, debido a la acumulación de mutaciones y a la selección natural. Bueno, ven. ¿Qué pasa con el aislamiento geográfico, ¿no es cierto? Individuos quedan aislados de la población original por accidentes geográficos. Aquí tenemos el ejemplo de los pinzones de las Islas Galápagos. ¿Sí? Vean, los pinzones de las Islas Galápagos, sí, en cada isla tienen diferentes características, ¿no? A pesar de ser la especie pinzón, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ellos se adaptaron, ¿no es cierto?, a las formas de vida, ¿no? ¿Sí? Y especialmente a la alimentación. Señor Burgos, por favor, me ayuda con la lectura de la página número 42. El aislamiento geográfico. El siguiente factor que favorece la evolución y posiblemente la formación de nuevas especies es el aislamiento geográfico. No es casualidad que Darwin y Wallace hayan llegado a sus conclusiones tras su visita a dos archipiélagos distintos. Esto se explica porque cualquier lugar que esté aislado geográficamente dificulta el encuentro con otros individuos que habitan fuera de este lugar, cortando lo que se conoce como flujo de genes, el intercambio genético. Dichas barreras físicas pueden ser mares, ríos, cordilleras, valles, zonas congeladas e incluso quebradas. Si en una población que está incomunicada se produce una mutación que favorece la selección natural, esta nueva característica se hará más frecuente que la original. Si además no existe flujo de genes
con el tiempo se sumarán otras diferencias que pueden llevar incluso al aislamiento reproductivo y con él al origen de una nueva especie, especiación. En resumen, cualquier accidente geográfico que corte el flujo genético entre dos o más poblaciones favorece la evolución y la especiación. Esto es lo que se conoce con el nombre de efecto isla. Bueno, vean entonces, ¿no? Está claro en esta parte, ¿no? Si una especie se aísla, ¿no es cierto?, de las especies de las mismas características, puede crear, ¿no es cierto?, nuevas características. Y esas características pueden darse en las siguientes generaciones. ¿Sí? Es lo que dice. Ustedes saben que todos los seres vivos, y gracias a eso, ¿no es cierto?, a la variación de las especies, somos diferentes. ¿Sí? Bien, si hablamos de los seres humanos, tenemos las diferentes razas, ¿no? Como les decía en la clase anterior, ¿qué pasaría si toditos fuéramos igualitos? ¿Ven? ¿No es cierto? No había una diferenciación entre nosotros y crearía problemas. Asimismo, en las otras especies, ¿no es cierto?, animales, se crea esto. Pero cuando hay este aislamiento geográfico, ¿sí? Vean, ciertas características comienzan a desarrollarse más que otras, ¿sí? Y muchas veces se hacen propias de esas especies, ¿no? Bien, a pesar que fuera de este, ¿no es cierto?, pueden haber especies similares, pero no tienen esas características, ¿sí? Les pongo otro ejemplo, vean, en el Ecuador continental hay pinzones, ¿no? Al igual que en las Islas Galápagos. Pero ¿qué tal que lleva un pinzón del Ecuador continental a las Islas Galápagos? A cualquiera de estas islas. ¿Piensan que va a sobrevivir? No, no es cierto. Ven, a pesar de ser un pinzón, ¿sí? ¿Por qué no sobrevive? Porque simplemente no tiene las características, ¿no es cierto? Posiblemente le lleve a una isla en la cual el alimento esté extremadamente en una zona bien alejada, ¿sí? Y él tiene pico corto. Y ahí los pinzones de Galápagos tienen pico largo. Ven, entonces, ¿no es cierto? Estas características hacen que todas las poblaciones, ¿no es cierto?, puedan sobrevivir. De ahí vienen los términos de tanto de Charles Darwin como Jean-Baptiste Lamarck, ¿sí? Que vuelvo y repito, siempre estoy repitiendo lo mismo, esto, que las especies mejor adaptadas son las que sobreviven, ¿sí? Vean, si yo les llevo a cualquiera de ustedes, digo, bueno, les voy a llevar al Ártico y tienen que llevar ropa. Ustedes llevan la ropa que utilizan aquí para el frío de Quito. Les llevo al Ártico. ¿Piensan que van a sobrevivir? No, no es cierto. Ven. ¿Por qué? Porque para ahí, esos lugares también hay cierto tipo de vestimenta, ¿no es cierto? Propia para poder controlar esos climas, ¿no? Que son son extremos, perdón. Vean, aquí en Quito tenemos temperaturas, ¿no es cierto?, que oscilan hasta 4 o 6 grados centígrados. En el Ártico ya tenemos temperaturas bajo ceros, ¿sí? Pero si ustedes ya van a ya viven un tiempo determinado, ¿no es cierto? Ya se adaptan. Vean, entonces ahí van a poder sobrevivir, ¿no? Eso es lo que trata de decir esto de la variación y la evolución, ¿sí? Que nosotros tendemos a evolucionar, ¿sí? Y si no evolucionamos, simplemente, ¿qué pasa? A ver, No sobrevivimos. exactamente, no sobrevivimos. Simplemente nos quedamos ahí. No sé si tienen alguna pregunta, señores, señoritas, estudiantes. ¿No? ¿Quedó claro esta partecita?
Bueno, espero.